Buenos días. Damos comienzo a la sección 13 correspondiente a la Consejería de Educación y Cultura. En primer lugar, damos la bienvenida al secretario general de la Consejería de Educación y Cultura, ilustrísimo señor don Jorge Mateos Villega, al secretario general de Educación, ilustrísimo señor don César Díaz Solís, a la directora general de Personal Docente, ilustrísima señora doña María de los Ángeles Rivero Moreno, al director general de Formación Profesional y Universidad, ilustrísimo señor don Francisco Javier Hierro, a la directora general de Patrimonio Cultural, ilustrísima señora doña María del Pilar Merino Muñoz, y al director general de Promoción Cultural, ilustrísimo señor don José Antonio Agúndez García. Informo a los cargos de la Consejería que vamos a tener una primera exposición por parte de ellos de 20 minutos. No sé si van a repartirse el tiempo o no. Si no, entiendo que va a ser el secretario general de la Consejería el que va a tomar la palabra. Y a continuación, los grupos parlamentarios de menor a mayor intervendrán para fijar sus posiciones. Tiene la palabra don Jorge Mateos Villegas. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días. Comparezco hoy aquí ante la Comisión de Hacienda de la Asamblea de Extremadura en calidad de secretario general de la Consejería de Educación y Cultura, con la finalidad de presentarles e informarles sobre el presupuesto de la Consejería de Educación y Cultura para el ejercicio 2013 y, por supuesto, para aclararles las dudas que sus señorías tengan bien a plantear. El proyecto de presupuesto para 2013 correspondiente a la sección 13, Consejería de Educación y Cultura, presenta un importe total de gastos de 989.232.968 euros. Puedo afirmar con rotundidad que sí se cumple la exigencia establecida en la disposición adicional cuarta de la Ley 4/2011 de 7 de marzo de Educación de Extremadura en lo referente a que la comunidad autónoma destina al servicio público educativo una cantidad superior al 20% del importe total de los presupuestos generales de la comunidad autónoma. El esfuerzo del Gobierno extremeño con la educación y con la cultura es mayor para el ejercicio 2013 que para el 12, y así los fondos con fuentes de financiación de comunidad autónoma para el ejercicio 2013 son 928 millones frente a los 917 millones de euros del 2012. Por ello, entendemos que no solo se cumple el requisito formal de la Ley de Educación de Extremadura, sino que se supera. Téngase en cuenta que en el año 2013 están presupuestados 47.900.000 euros menos de fondos externos de financiación con respecto al año 2012. Este proyecto de ley de presupuesto constata la apuesta del Gobierno de Extremadura por el bienestar de los ciudadanos, ya que 60 de cada 100 euros están destinados a actuaciones de carácter social. En lo relativo a esta consejería, el 33,14% de esos gastos sociales son para educación y el 2,01% para cultura. Todos sabemos que la mejor garantía de que estas políticas aseguren el bienestar de los extremeños es que sean viables. Por ese motivo, las políticas sociales no pueden estar exentas del necesario control del gasto que requiere toda administración, porque en la lucha contra el déficit y la reducción del endeudamiento todos estamos implicados. A pesar de la complejidad del momento, estos presupuestos no solo garantizan una educación pública de calidad, sino también un gran nivel de servicios y actividades complementarias que son las que aseguran la equidad y la igualdad en materia educativa. Solo en el ente público, el servicio que gestiona estas actividades complementarias, hay presupuestados 32,6 millones de euros. Las actuaciones transversales también son clave para este Gobierno, tanto en materia de educación como de cultura. Lo vemos en el impulso de la formación para el emprendimiento o en el trabajo que también realizamos codo con la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación en el fomento de la formación para el empleo, entre otras cuestiones. La formación es la base para un empleo de calidad y una perspectiva más amplia del trabajo en equipo nos abre horizontes más ambiciosos. En cultura tampoco vamos a conformarnos con actuaciones aisladas, sino que el modelo de este Gobierno pasa por una estrategia conjunta que se traza en consonancia con las áreas de comercio y de turismo. El modelo que vamos a implantar en Extremadura no solo tiene una función cultural, sino también social y económica.
Con ello, la cultura se suma a ese eje estratégico. Así, la reducción que se ha producido en el presupuesto global en cultura se ve compensada por el aumento experimentado en dichas áreas de comercio y de turismo. Además, desde esta consejería hemos demostrado que la gestión eficaz en materia cultural multiplica los resultados reduciendo los costes. Y solo voy a poner un ejemplo. La última edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, con premios Ceres y talleres incluidos, ha costado casi 260.000 euros menos a las arcas públicas que en 2011, el último programado por la anterior administración. El público, en cambio, ha aumentado un 26,5%. La Consejería de Educación y Cultura ha reunido los servicios de formación profesional con la Dirección General de Universidad en esa política de racionalización del gasto, otorgando a la formación profesional una gran importancia al incluirla dentro de la sección que gestiona los estudios superiores. Pues bien, tras estas adaptaciones que se han realizado con pleno éxito de funcionamiento y para el ejercicio 2013, la Consejería de Educación y Cultura se constituye con las siguientes secciones: 01, Secretaría General; 02, Secretaría General de Educación; 03, Dirección General de Formación Profesional y Universidad; 04, Dirección General de Personal Docente; 06, Agencia Extremeña de Evaluación Educativa; 07, Ente Extremeño de Servicios Educativos Complementarios; 08, Dirección General de Patrimonio Cultural; 09, Dirección General de Promoción Cultural. A continuación paso a comentar por capítulos los 989.232.968 euros de esta consejería, de este presupuesto. Capítulo 1, gasto de personal. Se destina a gasto de personal un total de 677.107.765 euros, que supone un 68,45% del gasto total de toda la consejería. Y en esta cuestión hemos de tener en cuenta un condicionamiento importante: la entrada en vigor del Real Decreto Ley 14/2012 de 20 de abril de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, así como el Decreto 122/2012 de 29 de junio de la no prórroga del verano al personal interino. Pues bien, aun aplicando estas medidas, el sistema educativo extremeño cuenta con una plantilla docente adecuada para impartir la enseñanza de calidad que todos perseguimos. Para la elaboración de la plantilla funcional docente, presupuestada para 2013, se ha partido de la plantilla de funcionamiento del curso 2011-2012, que ascendía a 15.507 docentes. Una vez aplicado el Real Decreto Nacional de obligado cumplimiento, se ha producido un ajuste neto de 452 profesores, por lo que, en definitiva, el saldo final de la plantilla funcional presupuestada para 2013 asciende a 15.055 docentes. Esto en cuanto al personal docente, que, como saben, es el grueso del capítulo 1 de esta consejería. Pero en cuanto al resto del personal, quisiera simplemente significar un dato: la minoración de un 12,26% que se produce en el servicio de Secretaría General, en la cual se incluye la drástica reducción presupuestaria en los artículos de altos cargos y personal eventual de gabinete, que pasa de 420.000 euros en 2012 a 275.000 euros en 2013. O sea, un 34,42% de reducción. Señorías, una reducción de un 34,42% de los gastos personal de altos cargos y personal eventual de gabinete. Capítulo 2, gastos corrientes de bienes y servicios. En este capítulo se han presupuestado 73.278.229 euros, con una reducción con respecto al del año 2012 que se ha llevado a cabo principalmente en el servicio de la Secretaría General de Educación, debido a la reducción de aportaciones de fondos y transferencias del Estado, que ha obligado a realizar un mayor ajuste en los gastos de funcionamiento de los centros. Sin embargo, y a pesar de que, por ejemplo, en formación del profesorado no se reciben este año 1.800.000 euros de fondos sociales y del Estado, y en formación profesional y educación de adultos también se produce una reducción de fondos del Estado de 2.370.000 euros, no obstante, en este presupuesto se han adoptado las medidas necesarias para suplir estas reducciones con fondos propios de la comunidad autónoma, garantizando, por tanto, plenamente el funcionamiento de los centros. Igualmente, en la política de racionalización del gasto del Gobierno de Extremadura está previsto para el año 2013 la suscripción de acuerdos marco para la contratación centralizada de los suministros de gasóleo, gas y electricidad para todos los centros dependientes de esta consejería, con lo que se conseguirá un apreciable ahorro que compensará esa reducción de aportaciones externas.
También, y con motivo de la reunificación de las dependencias de toda la Consejería en Mérida, con el traslado al nuevo edificio del tercer Millennium, se va a conseguir un importante ahorro en alquileres, vigilancia, limpieza, etc. Otro ejemplo en este nuevo modo de gestión y ahorro es la centralización del contrato de suministro de víveres a las residencias universitarias, que comenzará a aplicarse próximamente. Se ha licitado mediante concurso público abierto la contratación del transporte escolar para los niveles obligatorios en los próximos 4 cursos, para aproximadamente 12.600 alumnos, 478 rutas por un importe de 52.249.000 euros, presupuestado para el año 2013 17.762.000. Esta cantidad global va más allá de lo presupuestado no solo para 2013, en una clara apuesta por garantizar el transporte escolar según estipula la Ley de Educación de Extremadura. Además, también mediante concurso público abierto y una duración limitada al curso 2012-2013, se ha contratado a un total de 391 acompañantes. En comedores escolares, este curso 2012-2013 están funcionando un total de 197, que dan cobertura a más de 9.900 alumnos y alumnas. El 80% de estas plazas son de carácter gratuito. Este es un claro gesto del Gobierno de Extremadura, no solo por atender la conciliación de las familias, sino que cubre las necesidades de muchas de esas familias en las difíciles condiciones actuales. En aulas matinales, un servicio gratuito que nace por la necesidad de conciliar la vida familiar y laboral y que atenderá para el curso 2012-2013 a más de 2.600 alumnos en 179 aulas en los centros educativos extremeños. En materia de promoción cultural, se produce un incremento del 8,15% en el programa 272B, el de bibliotecas, debido a la puesta en marcha y mantenimiento de la nueva sede de la Biblioteca Pública del Estado de Badajoz, un centro bibliotecario de referencia, perfectamente dotado, con los últimos adelantos bibliotecarios y tecnológicos y con unas magníficas instalaciones. Se mantienen los convenios con las diputaciones provinciales para la dotación de fondos a las bibliotecas municipales, la aplicación de sistemas informáticos que faciliten al lector el acceso a la información, etc. Capítulo 4. Transferencias corrientes. En este capítulo se han presupuestado 186.043.768 euros, que supone un incremento con respecto al presupuesto inicial de 2012 equivalente al 1%. En este capítulo es de significar la importante aportación que hace la Consejería de Educación y Cultura a la Universidad de Extremadura, por importe de 89.454.000 euros, que conlleva una reducción, y ahora la digo con números exactos, de 4.063.793 euros con respecto al ejercicio anterior, debido al cálculo de un mayor incremento en la recaudación de precios públicos universitarios, previsible por las medidas adoptadas al amparo del Decreto 14/2012, y según los propios cálculos de la institución universitaria. En lo referente a las becas y ayudas universitarias, se han aumentado las aportaciones presupuestarias para 2013, sumando un total de 1.423.000 euros en relación con el 1.194.000 del año 2012. Incluida en este apartado para el año 2013, se crea una nueva partida dotada con 100.000 euros que cofinanciará las becas estatales, y se aumenta de 800.000 euros a 1 millón de euros las becas complementarias financiadas por la comunidad autónoma. Continuando con el apoyo a los programas universitarios a distancia, se financiarán programas de la UNED realizados en los centros asociados de Mérida y Plasencia. Se presupuestan adecuadamente las transferencias para conciertos educativos, ajustadas a las obligaciones y compromisos de la Consejería de Educación y Cultura para el curso 2012-2013, así como la previsión para el primer cuatrimestre del curso 2013-2014. En formación profesional se sigue apostando por la formación dual, así como por la formación profesional bilingüe, impartida en 6 centros con carácter experimental. Se presupuestan también ayudas individualizadas de transporte y comedor. Estas ayudas, destinadas a sufragar gastos de transporte y comedor escolar del alumnado escolarizado en centros docentes obtenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, suman un importe de 962.000 euros, así como las becas destinadas a sufragar los gastos derivados del transporte de fin de semana del alumnado que cursa enseñanzas postobligatorias no universitarias y los gastos derivados de las residencias escolares en los programas de cualificación profesional inicial. En el área de cultura son de reseñar 3 incrementos presupuestarios importantes. Una mayor aportación al consorcio del Festival de Teatro Clásico de Mérida. No se debe olvidar
la obligación del pago de las cuotas del préstamo contraído para hacer frente a la elevada deuda de las ediciones anteriores al presente ejercicio, más de 3 millones de euros de deuda real, contante y sonante, y no de déficit. Una aportación para la futura Fundación Extremeña de la Cultura, que aglutinará la actividad de esta consejería en el sector con el objetivo de conseguir un mayor ahorro y eficacia en el gasto público. Y, por último, una partida de 500.000 euros para el fomento de las actividades culturales encaminadas a compensar la subida del IVA en estas actividades y a fin de conseguir un más fácil acceso de la ciudadanía extremeña a la oferta cultural. Capítulo 6. Inversiones reales. En este capítulo, cuyo presupuesto es de 50.303.553 euros, a pesar de la caída de las aportaciones del Estado, la Consejería de Educación y Cultura, en su apuesta por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, sí que tiene previsto una importante inversión bajo el nombre de Comunidad Educativa 2.0, 1.376.000 euros, con la que pondrá en marcha un nuevo proyecto que pretende mejorar el rendimiento académico mediante el uso adecuado de esta tecnología. Además, se pondrá en marcha la plataforma educativa Scholarium, la primera plataforma virtual de aprendizaje para las enseñanzas no universitarias que posibilitará el uso de libros digitales. Y todo ello gracias a un convenio con Red.es que reportará una mayor aportación de fondos europeos para estas inversiones y generará nuevos créditos para las tecnologías de la información y la comunicación. Es importante destacar la inclusión en este capítulo del fomento a la iniciativa emprendedora desde la escuela, con el plan de emprendimiento, dentro de la política de fomento de la iniciativa empresarial del Gobierno de Extremadura por importe de 200.000 euros. En materia de cultura se realiza una inversión de 1,7 millones de euros para continuar potenciando la red de bibliotecas públicas extremeñas, que cuenta con más de 450 centros y es una referencia nacional. Se sigue realizando en este presupuesto un esfuerzo relevante por llevar adelante la cooperación cultural y el apoyo a manifestaciones, iniciativas y programas culturales, algunos de ellos novedosos. Se mantiene lo sustancial el apoyo a los festivales y representaciones de teatro popular. Se le asigna 1.320.000 euros a la actividad de Centro de la Música y las Artes Escénicas y se mantiene la actividad de la red de teatros y de escenarios móviles. Se sigue dotando a la Editora Regional de Extremadura y se destaca el significativo incremento de un 54% a la asignación que recibirán las actividades de la Filmoteca de Extremadura, pues celebra este año su 10º aniversario, lo cual redundará en una programación especial bajo el título Filmoteca de Extremadura 10 años de película. Y finalmente, aparece asimismo como novedad en estos presupuestos con consignación presupuestaria propia la cantidad de 60.000 euros para el Centro Extremeño de Flamenco. Se continúan igualmente las grandes infraestructuras en curso de ejecución, como son los distintos palacios de Congreso de Plasencia y Vega Alta en Villanueva de la Serena, así como las instalaciones y equipamientos escénicos del Teatro de Navalmoral de la Mata. A la vez, en la Dirección General de Patrimonio Cultural se continuará con la inversión del Archivo General de Extremadura, la obra de cubrición del Anfiteatro Romano de Mérida, así como las obras de recuperación del patrimonio histórico, de restauración y puesta en valor de varios bienes patrimoniales. En el proyecto de exposiciones y actividades culturales dotado con 202.000 euros se incluye el proyecto cultural Foro Sur Cáceres, así como el resto de actividades que se programarán en los 3 centros museísticos dependientes de esta Dirección General de Patrimonio Cultural, MELLAC, Museo Arqueológico Provincial de Badajoz y Museo de Cáceres. Con ello se continúa con el principio de gestión de hacer más con menos y así, en lo que respecta a Foro Sur, desaparece la anterior encomienda de gestión a FEBAL, cuyos costes triplicaban el presupuesto de dicha actividad. Capítulo 7. Transferencias de capital. En este capítulo se presupuestan 2.499.653 euros, destinados principalmente al área de cultura y de investigación. Y así, en promoción cultural, se continúa con las ayudas a la producción de cortos y largometrajes, 390.000 euros, a la producción teatral, 264.600 euros, y ayudas a la gira, 100.000 euros. Todas ellas suman un importe de 755.200 euros, lo cual manifiesta el compromiso de este Gobierno por seguir apostando y ayudando a la creación y a la difusión del sector de las artes escénicas y audiovisuales. Se sigue potenciando y apoyando la actividad proveniente de los ciudadanos extremeños que de forma individual o en grupos están vinculados al mundo de la cultura desde sus más diversas ramas y manifestaciones: folclore, flamenco, teatro amateur, corales, voluntariado lector, etc.
en investigación y desarrollo tecnológico e innovación, se continúa colaborando con los mismos programas cofinanciados en 2012. De esta forma, se aportará financiación a los programas del proyecto Quercus, programa de investigación Ramón y Cajal en colaboración con la Universidad de Extremadura, y mejora del potencial humano en el ámbito de la investigación y la innovación, en colaboración también con la Universidad de Extremadura. Estas dos últimas presupuestadas en el capítulo 4. En fin, señorías, este presupuesto viene a resumir y a representar un nuevo modelo de gestionar lo público y tiene unos pilares básicos: la mejora de la gestión, la eficiencia y la eficacia. Señorías, la educación y la cultura son materias claves para el crecimiento del individuo, pero también para el crecimiento de una sociedad. Y un reflejo de ello es la apuesta de este Gobierno por estas áreas, proyectando la deducción en el impuesto sobre la renta de las personas físicas en la adquisición del material escolar, con un marcado carácter social, pues esta deducción irá destinada a aquellas familias con menores niveles de renta, calculando el impacto de esta medida en 500.000 euros. Por eso, sobre la base de un modelo de sociedad mucho más ambicioso, se ha elaborado este proyecto de ley de presupuestos de la Consejería de Educación y Cultura. Muchas gracias, estoy a su disposición para resolver cuantas dudas puedan surgir. Gracias. A continuación, el turno de intervenciones para los grupos parlamentarios de menor a mayor. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Verdes IES. Con su permiso. Buenos días y bienvenidos. Bueno, tengo que confesar que no me ha sorprendido la exposición que usted ha hecho de los presupuestos, porque usted tiene que arar con los bueyes que le han dado. Perdón, no he entendido. Que usted tiene que, perdón, quiero decir que no me ha sorprendido la exposición y la defensa que usted ha hecho de los presupuestos, porque obviamente tiene que arar con los bueyes que le dan, ¿no? Cuando es un presupuesto que se reduce en términos absolutos respecto del año anterior, aunque siempre tengo una duda con todas las comparecencias que se han hecho aquí en esa mesa que ustedes ocupan, no aclaran nunca, por lo menos a priori, si la comparativa es con el presupuesto ajustado al que nos vimos obligados con las medidas del señor Rajoy, o era sobre el presupuesto original que salió en la Cámara extremeña, porque la comparativa, según se haga con unas cantidades con otras, naturalmente varía sustancialmente. A mí no me tranquiliza el hecho de que sobre las cantidades globales del presupuesto se supere el 20% que establece la Ley de Educación extremeña, porque si la base de cálculo disminuye sustancialmente, al final estamos, digamos, con menos recursos para responder al mismo problema. Yo me gustaría hablar de si hubiera los docentes extremeños o las asociaciones de padres, los miembros de la comunidad educativa, hubieran escuchado la exposición suya, pues quizás dirían que ha eludido casi la mayor parte de los problemas que preocupan a las personas que están relacionadas con la educación. Y creo que vuelven ustedes a incidir en un enfoque que hemos criticado ya en más de una ocasión, que es confundir escolarización con educación. No hay problemas de escolarización en Extremadura, está claro, tampoco los hay en la universidad. Otra cosa es las condiciones de esa escolarización, si permiten después un trabajo serio, un trabajo coherente, por resolver los grandes problemas que tiene el sistema educativo extremeño y que usted sabe perfectamente que son un fracaso escolar de unos niveles difícilmente soportables, difícilmente asumibles, un abandono escolar prematuro en el que somos campeones en España, y luego una situación nueva creada por mor de la crisis, en la cual aumenta muchísimo el número de usuarios, el número de ciudadanos que quieren reciclarse, que quieren reincorporarse al sistema educativo como palanca o como posibilidad de salir de su situación. Entonces, partiendo de esos tres problemas, la lucha por la calidad, la lucha contra el abandono escolar y la nueva realidad social de más demanda educativa, creo que estos presupuestos no responden a esa situación y a esa necesidad creada. Otra cosa es que mantengamos los niveles mínimos, los niveles de subsistencia en la escolarización y en la respuesta. Pero creo que muchos profesionales de la educación, si hubieran escuchado esa exposición, dirían sí, pero ¿qué hay de determinadas cosas que le voy a ir desgranando? Voy a intentar también separar las cosas que afectan a educación y a cultura, porque ya sabemos que esto es una consejería suma de otras, y entonces eso, digamos, a veces en la exposición pues mezcla, no digo churras con merinas, pero cosas que son francamente diferentes, ¿no? En el tema de la educación, yo sé que a lo largo de la ejecución presupuestaria del año pasado hubo frecuentes y llamativas transferencias de crédito desde de las partidas de la educación concertada para la educación pública, al revés, de la educación pública para la concertada. Entonces, eso puede ser una cosa perfectamente explicada desde los números, pero socialmente difícilmente explicable. Entonces, queremos saber si en estos presupuestos se contempla un reequilibrio, o va a ser necesario después también, a lo largo de la ejecución presupuestaria, esas transferencias que desde luego crean alarma social a los que
a los que creemos que tiene que ser prioritaria la enseñanza pública sobre la concertada. Ya sabemos que la privada pura va por otros derroteros, ¿no? ¿Qué otras cosas preocupan a los extremeños relacionados con la educación? Ustedes no han dicho nada de oferta pública. ¿Va a haber oferta pública de empleo en los próximos años? Usted sabe que hay miles de extremeños preparando posiciones, estudiando posiciones, que no saben a qué atenerse. ¿Cómo queda la jubilación de los docentes? Usted sabe que hay un proceso de incertidumbre en el que muchos aceleradamente se han jubilado este año pensando que la situación que viene puede ser peor, y que esa es la única, digamos, esa es la fuente principal de creación de plazas para los que aspiran algún día a trabajar en la docencia. Entonces, ¿cómo quedan esas cosas? Usted nos ha dado datos de los comedores escolares, de las aulas matinales, pero creo que con criterios fundamentalmente contables. El transporte escolar esperemos que haya sido efectos del tránsito, del relevo, los problemas que ha habido este año, pero que no pueden volver a repetirse en próximos años. Y sigue habiendo ahí un problema con un número de alumnos de la educación no obligatoria, y esos que le decía que forman parte de la nueva demanda educativa en Extremadura, que fundamentalmente afecta a la FP, que quedan fuera y que al no tener el transporte gratuito como antiguamente, como antaño, pues tienen problemas para resolverlo. En el tema de cultura, quiero decir que eso es fundamentalmente lo que preocupa sobre educación. En el tema de cultura, pues hay cosas que nos preocupan, ¿no? ¿Qué va a pasar con la Orquesta de Extremadura? ¿Qué va a pasar con las escuelas de música, de cuyo paradigma problemático es el Conservatorio Profesional de Mérida, que tiene que asumir la Junta la gestión de esos conservatorios, y ahora mismo están en una situación pues muy heterogénea? En algunos sitios los padres pagan 70 80 euros por matrícula y en otros pagan 700 o 800 a lo largo del año. ¿Qué va a ocurrir con las escuelas de música? El Consorcio de Ciudad Monumental de Mérida tiene en los 2 últimos años un recorte que creo que se acerca al 60%, y trabajan ahí 85 personas que hacen un trabajo importante. Quizás no brilla tanto como otras respuestas culturales que hacemos en Extremadura, pero ¿qué va a ocurrir con eso? Los premios CERE creo que tienen que reflexionar sobre si son necesarios, o son necesarios en ese formato en el que absorben una parte importante de recursos, porque a lo mejor se puede buscar un formato de unos premios de teatro pues quizá parecido al de la entrega de medallas de Extremadura, que son premios muy valorados, muy aceptados, sin que suponga ese coste económico que suponen los premios CERE. Le anticipo que presentaremos enmiendas parciales para reducir las cantidades previstas para los premios CERE, quizá para garantizar, por ejemplo, que el Consorcio de Ciudad Monumental pues, pueda sobrevivir, porque estos son presupuestos de supervivencia. No comparto, no sé cómo se podrá leer esto después, el papel excesivamente monopolizador de recursos que tiene el Festival de Teatro Clásico de Mérida. No lo compartimos porque absorbe la mayor parte de los recursos, y luego hay otra respuesta cultural a través de la red de teatro, de las compañías pequeñas de teatro que llegan a los pueblos, que llegan a las comarcas, que ya digo, no brilla tanto como eso, pero que quizás sumando los espectadores que acuden y que reciben, digamos, atención cultural o respuesta cultural a partir de la red de teatros y las compañías de teatro, las profesionales de Extremadura y las aficionados, seguramente llegan a más gente que todos los espectadores juntos del Festival de Teatro de Mérida al cabo del año. Y sin embargo los recursos para este tipo de respuesta cultural de baja intensidad o de menor brillo pues no se compensa con lo que reciben los otros. Creo que voy terminando porque espero que las preguntas que le he hecho pues tengan una explicación, pero yo les ruego que no se conformen con que los porcentajes globales sean los que dice la ley, porque eso depende de la base de cálculo, y que luego la nueva situación educativa en Extremadura creo que requiere otro tipo de actividades más enérgicas y no un criterio excesivamente contable como el que usted nos ha expuesto, porque creemos que hay un retroceso en las condiciones objetivas del servicio educativo extremeño para responder a los problemas de la calidad, del fracaso, del abandono escolar y las nuevas demandas educativas que hay. Comprendo que usted tiene que hablar con lo que hay, pero quizás este sería un motivo para haber enseñado los dientes a Madrid, porque efectivamente somos víctimas y somos esclavos de las decisiones que se toman en Madrid, que nosotros no compartimos, la servidumbre del objetivo de déficit, y por eso, naturalmente, digo que el servicio educativo extremeño se puede deteriorar con estos presupuestos y los subsiguientes. Nada más, muchas gracias. ¿Va a contestar individual? Correcto. A continuación, por el Grupo Parlamentario PSOE Regionalista, tiene la palabra don Luciano Fernández. Sí, señora presidenta, muchas gracias. Para informarles que en el grupo dividiremos los tiempos. Intervendrá en primer lugar el diputado señor Benito,
y a continuación lo haré yo dentro de la sección 13. Muchas gracias. Pues tiene la palabra don Damián Beneito. Muchas gracias, presidenta. Señor secretario, yo voy a hablarle de la parte de cultura, como usted entenderá, de este presupuesto, y un presupuesto donde hay una reducción de más de un 20%. Pues en materia cultural, unido ya a la reducción que hubo el año pasado, deja la cultura en esta comunidad en una situación, yo creo que bastante lamentable. Es verdad, como usted dice, que hay programas que siguen adelante. Yo creo que ustedes han copiado bien. Y a pesar de echarnos muchas veces en cara o de avarencia, al final se han dado cuenta de que había una serie de actividades que eran imprescindibles y que han hecho una gran labor cultural en esta comunidad autónoma. Yo le voy a preguntar sobre algunas cosas rápidamente, porque el tiempo que tenemos hay que compartir hoy. Educación es una partida muy importante y muy grande. En primer lugar, me gustaría que me dijera dónde está la partida presupuestaria de Forosur. Yo no he encontrado en los presupuestos, supongo que estará dentro de algún superproyecto por ahí, pero yo, como el año pasado venía especificada FEVAL Forosur, este año no viene, por eso se lo pregunto. También me gustaría saber por qué se suprime la partida de la Fundación Rafael Ortega, por qué se suprime la partida del Patronato Casa Museo Gabriel y Galán, por qué se suprime la partida de la promoción de actividades artísticas de los museos, por qué se suprime la partida de ayuda a los fondos de las bibliotecas municipales. Usted ha dicho algo antes que no he cogido muy bien, pero yo esa partida no la veo, ha desaparecido con relación a la de 2012. Luego también, ¿cómo se puede garantizar las actividades de animación a la lectura con una disminución en el presupuesto del 22,5%? ¿Por qué ha desaparecido la partida presupuestaria de apoyo a las asociaciones, federaciones e instituciones culturales sin ánimo de lucro? ¿Por qué se ha suprimido la partida de la aprobación de la gestión cultural, de los convenios de los ayuntamientos con los gestores culturales que tanto estaban haciendo por la promoción de la cultura en esta comunidad, y ustedes parece ser que se van a suprimirlo para el año que viene, con lo cual va a ser un montón de puestos de trabajo que van a quedar fuera de juego? ¿Por qué disminuye casi un 30% la editorial regional? ¿Cómo se puede garantizar la función de la editora con una reducción del 30%? ¿Cómo se puede garantizar la promoción de actividades y programas culturales cuando esa partida disminuye un 43%? Ese superproyecto de fomento de actividades culturales del que hablamos usted y yo en la última comisión en relación al IVA, y que yo hice 14 o 15 preguntas a lo que usted me contestó una o dos, y que no sabemos cómo se va a hacer, porque resulta que no es que el IVA de Extremadura baje de 21 a 13, es que se va a subvencionar. Y eso no es lo mismo que dijo el presidente, no es ni parecido. ¿Cómo es posible que los premios Ceres costaran el año pasado más de 600.000 euros? No digo 832.000, que fue lo que se transfirió de deporte, sino lo que se gastó, y que este año se vaya a hacer con 150.000. Yo la verdad es que estoy de acuerdo con el señor Escobar. Yo estos dos premios Ceres yo creo que habría que darle una vuelta de tuerca e intentar hacer algo que fuera, bueno, pues algo más de acuerdo con los tiempos que estamos pasando ahora mismo. En cuanto a las becas de perfeccionamiento de música, danza y audiovisuales, también se ha suprimido esa partida. El teatro amateur, que a ustedes debe gustar poco, porque han reducido la partida en un 41%, nada más y nada menos. La Orquesta de Extremadura reduce su presupuesto en un 24%. Y yo les recuerdo que el Grupo Popular votó a favor de una propuesta de impulso diciendo que se mantendrían los puestos de trabajo y las condiciones laborales de los músicos. Yo creo que con esta reducción va a ser difícil que se pueda cumplir eso. No sé dónde están las partidas presupuestarias de Barrera de Teatro y de los escenarios móviles. Me gustaría que me cuantificara qué dinero se va a dedicar a Barrera de Teatro y cuál se va a dedicar a los escenarios móviles. En fin, le podría hacer más preguntas, pero como usted de las que me hago solamente me contesta uno o dos, y me hago yo muchas, como el otro día, pues no tiene mucho tiempo, le paso la palabra para que mi compañero le hable del tema de educación, y espero que luego en la contestación, por lo menos alguna me diga algo. Gracias. Gracias, señor diputado. A continuación, por el Grupo Parlamentario, don Luciano Fernández tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, don Jorge Mateo, por su exposición. Nosotros nos planteamos la siguiente cuestión. ¿Qué representan estos presupuestos de la sección 13
de Educación y de Cultura. Pues miren ustedes, estos presupuestos son 1.000 profesores menos en la enseñanza pública en colegios e institutos. Porque a las cifras oficiales que ustedes han dado hay que añadir las jubilaciones que ustedes no cubrirán, no han cubierto. No habrá oposiciones en 2013, no habrá oferta de empleo pública en 2013. No quiero recordar la sesión semejante a esta del año pasado, en diciembre de 2011, donde ustedes, tanto ustedes, el Gobierno, como el Grupo Parlamentario Popular, aseguraban la convocatoria de oposiciones. 7.000 alumnos de bachillerato y formación profesional sin transporte gratuito, a una media de 650 euros por familia, 4,5 millones de euros menos en los bolsillos de las familias extremeñas. Más alumnos por aula y menos profesores, más fracaso escolar y más abandono escolar. Menos dinero para la enseñanza pública, señor Mateo, menos en los presupuestos, 15 millones de euros menos en el capítulo correspondiente, capítulo 1 correspondiente a la educación secundaria. Sin embargo, 15 millones de euros más para la enseñanza privada. No quiero recordarles el sainete de los presupuestos de 2012 con el hueco enorme de la enseñanza privada concertada que ustedes han ido rellenando a partir de los meses de marzo, abril, julio y agosto con transferencias de crédito de unas partidas a otras por valor de más de 16 millones de euros de la pública a la privada. Menos becas para libros de texto, señor Mateo, de 9 millones de euros a apenas 1 millón de euros. 20.000 alumnos no tienen libros de texto gratis en la región. 20.000 alumnos. Menos ayudas para comedores escolares. Menos ayudas para transporte escolar. Más pueblos sin colegios e institutos porque ustedes no pondrán un solo ladrillo para hacer posible la mejora de las infraestructuras educativas. Tasas universitarias más caras, mucho más caras, y menos profesores dando clase en la universidad, incluso al día de hoy. Menos promoción cultural en nuestros pueblos y ciudades, pero más espectáculos de glamour y de luxe. Menos bibliotecas, pero más premios Ceres. Todavía 150.000 euros en los presupuestos. Señor Mateo, ¿usted cree que con estos presupuestos se puede cumplir lo que figura en el dossier informativo, por citarle algún documento de referencia que se entrega en la presentación de los presupuestos por el consejero de Hacienda, hablando de la sección 13? La lucha contra el fracaso escolar y el abandono escolar temprano es el eje de la política educativa de este Gobierno, que seguirá apostando por la evaluación del sistema para incidir sobre aquellos aspectos que necesitan ser reformados. Señor Mateo, ¿se puede cumplir mínimamente esos objetivos y los que incluye o prevé la Ley de Educación en Extremadura y a los que obliga, por cierto, con un presupuesto que en 2012 era, en el área de educación, 987 millones y en el 2013 es 957, es decir, 29 menos y una bajada del 3,03%? ¿Se podrá cumplir con estos objetivos? ¿Se podrá cumplir con estos objetivos, señor Mateos, cuando el presupuesto de 2012, en el capítulo 1 destinado al personal docente, se destinaban 580 millones, con todos los episodios de transferencia y modificaciones de crédito? 580 millones, personal docente, capítulo 1, y ahora se destinan 569, es decir, un presupuesto de 13 millones menos aproximadamente de euros en relación con el año anterior.
¿Se podrá cumplir estos objetivos con un trasvase a la educación privada concertada de aproximadamente, se pasa el presupuesto en el 2012 de 63 millones a 78 millones, 15 millones de aumento? La enseñanza privada concertada de 2012 al 2013, 63 millones a 78, 24% de aumento. Mientras las transferencias a las familias, artículo 48 de los presupuestos, señor Mateos, pasan de 4 millones a 2.200.000. 51% menos en el presupuesto. ¿Se podrá cumplir estos presupuestos con un presupuesto que en la memoria de objetivos no aparecen ni siquiera las aulas matinales? Su desaparición sería un hecho gravísimo y que contravendría inmediatamente lo contemplado en el artículo 39 Señor diputado, de la ley. debe ir Voy terminando ya. ¿Son estos presupuestos, señor Mateo, unos presupuestos austeros? ¿Esos de más con menos? Rotundamente no. El señor Monago había hablado de la austeridad, pero los únicos recortes son los dirigidos a las políticas sociales, a la familia, a los alumnos, a los docentes. En cambio, señor Mateo, si hablamos de gastos ordinarios de las unidades administrativas, este presupuesto se dispara. Porque este año la consejería, señor Mateo, aumenta su gasto en comunicaciones, atención, incrementándolas en un 125%, 125%, pasando de 634.000 euros a 1.434.000. Toma ya presupuestos austeros, donde, repito, termino ya, señora presidenta, recortes dirigidos a las políticas sociales, a las familias, a los alumnos, a los docentes, a la calidad y a la equidad en la educación, y sin embargo aumentan los gastos corrientes en las unidades administrativas de la consejería. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor diputado. Y a continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular don Juan Antonio Barrios. Muchas gracias, señora presidenta. Bienvenido a todos los miembros de la Consejería de Educación y Cultura. No debe ser fácil hacer unos presupuestos en la situación en la que estamos. Para los jóvenes de mi generación o para los extremeños de mi generación nos resulta algo más fácil, porque nosotros nos criamos jugando durante mucho tiempo y muchas horas al Monopoly, donde con un dinero ficticio, si ustedes recuerdan, comprábamos el mejor edificio de la Castellana o media Gran Vía. Y eso es lo que le ha pasado a los gobiernos socialistas que hemos tenido. Ellos cuadraban las cuentas como fuese, si hacía falta se tiraba de la deuda histórica, y si había que presupuestar 170 millones se presupuestaba, y si hacía falta 250, 250. Para adelante, y así se cuadraban las cuentas en Extremadura. Eso es lo que hemos estado acostumbrados. Yo veo ahora que cuando se aplica en un presupuesto el rigor que ustedes aplican, y además aplican la máxima de gastar lo que tenemos y sobre todo pagar lo que gastamos, o sea, lo que se traduce en nuestro pueblo, aquello de pobre pero honrado, yo comprendo que sea difícil traer los presupuestos que se han traído. Pero aquí se presume mucho, y hay algunos grupos parlamentarios que presumen mucho, de haber destinado gran cantidad de dinero a la educación. Y los datos no nos dicen eso. Porque yo quiero recordar que en el año 2009, cuando esta comunidad ingresaba 1.000 millones de euros más que está ingresando en el 2013, la partida que el gobierno socialista de entonces dedicó a la educación fue o suponía el 18,20% de lo que estaba presupuestado en todos los gastos. Mientras que el año pasado el Gobierno Popular de José Antonio Monago presupuestó el 20% a educación. Y este año, eso sí, y es un problema que algunos lo han llevado a problema o lo han elevado a problema de Estado, este año estamos ingresando el 19,98%. Y es un problema, porque ese 0,02% no nos hace que lleguemos al 20%, que, por cierto, el secretario general ha dicho que sí, que es más del 20%, y yo espero que ahora nos lo explique. Por lo tanto, quiero quedar claro
que con el dinero que tenemos es cuando se está haciendo y cuando se ve la verdadera inversión que hay que hacer en educación. Y los 4 últimos presupuestos presentados por el anterior Gobierno, señor Fernández Vara, nunca sobrepasó los gastos de educación del 18,80% del presupuesto. Mientras que con el actual Gobierno el año pasado fue el 20% y, repito, este año también podemos decir que es el 20%. Y como también se ha sacado aquí de las políticas sociales, de quién tiene más preferencia por las políticas sociales, lo que se destina a política social, pues también hay otro dato que nos va a esclarecer un poquito este tema. De todo lo que se consigna para política social, nunca el Gobierno anterior destinó más del 28,80%. Este Gobierno está destinando este año el 33,14%. Ahí vemos la diferencia dentro de las partidas de política social, lo que hoy se está apostando. Hoy, de cada 100 euros que destinamos a política social, 33,14 están yendo a educación. Nunca sobrepasó, repito, el 28,80%. Y si nos vamos al presupuesto del 2009, cuando se ingresaban en esta comunidad 1.000 millones de euros más, cuando había dinero en esta comunidad, se destinó entonces el 27,50%. Y el Gobierno de todos los gobiernos, ese ejemplo donde se mira muchos diputados de esta Asamblea todos los días, el Gobierno de Andalucía destina solamente el 32,4%, menos que lo que estamos destinando nosotros de todo el dinero que destinamos a política social. Y hay otro tema importante, y no sé si por desconocimiento o porque a algunos de sus señorías les gusta hablar mucho de medias verdades, es la Universidad de Extremadura. Y quien le habla es miembro del Consejo Social de la Universidad y también del Consejo de Gobierno de dicha universidad. Y este año no se le detrae 4 millones a la universidad, porque este año, gracias a las medidas aprobadas por el Gobierno de la Nación y gracias a ese nuevo decreto que se ha aprobado de las tasas en la Universidad de Extremadura, que hay que recordar que hemos estado en la horquilla más baja, la universidad va a recaudar 4 millones más. Por lo tanto, la universidad va a tener al final 93.454.000 euros. Más que el año pasado. Pero también me gusta verlo dentro del conjunto de lo que se ha destinado en otros presupuestos. Y para eso están los porcentajes, porque eso es muy importante. Este año, el año pasado, el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno de José Antonio Monago, destinó el 1,85% a la Universidad de Extremadura. Este año, con lo recogido en los presupuestos, sería también el 1,85%. Pero si a eso le añadimos los 4 millones que va a recaudar más la universidad por el decreto aprobado por el Gobierno de Extremadura, este año la universidad va a tener el 1,94% de todos los presupuestos generales de esta comunidad. Y con el Gobierno socialista, lo máximo fue en el año 2011, cuando se le traspasó el 1,79%. Y ahí, y con estos datos, es donde se ve la diferencia de un gobierno y la sensibilidad de un gobierno y de otro, y no en las palabrerías y en las medias verdades que se cuentan. Y también hay otro tema importante que me gustaría resaltar y que lo ha dicho, si no me equivoco, el secretario general. El año pasado, el Gobierno de Extremadura destinó a educación 917 millones de los fondos propios de la comunidad. Este año ha dicho el secretario general que ha destinado 928 millones, o sea, 11 millones de euros más que el año pasado. Cuando hemos tenido este año que estamos recibiendo para educación y para gasto social menos del Gobierno central, la sensibilidad del Gobierno de José Antonio Monago ha hecho que haya puesto 11 millones y medio prácticamente en la mesa, más de los fondos propios. Esos son los datos, señorías. Y ahí es donde se ve la sensibilidad de unos gobiernos y otros, y no en la palabrería. Se habla mucho del recorte de los profesores. Y yo comprendo que puede ser por descuido o incluso por desconocimiento. Pero hay una cosa muy clara. Si este año se ha empezado el curso con 452 profesores menos, aproximadamente, hay una cosa muy clara. Yo creo que el 1 de enero, cuando cuando se empiece a ejecutar este presupuesto, no se van a cerrar centros, ni se van a despedir a profesores, ni se van a cerrar tampoco aulas.
Por lo tanto, si tenemos 452 profesores menos a principio de curso, el año que viene volveremos a tener estos 452. El problema puede ser que, como han cogido de referencia los presupuestos que se presentó el año pasado, han dicho, bueno, pues del año pasado a este año 452 menos, más los 452 que vienen en el 2013, 900. Yo entiendo que puede ser ahí el error, que no han sumado bien, que no se han enterado bien, y por eso le salen 900 o 1000. 900 o 1000. Pero está claro que si hemos empezado el curso con 452 profesores menos, serán los que se mantendrán el curso que viene. No creo yo que el 1 de enero vayamos a empezar a cerrar, repito, aula o centro. Y tenemos que tener claro que ese 1,9% que se reduce el presupuesto de educación está motivado, y no hay que ser tampoco muy lumbrera, pues en aplicación al decreto 14/2012 de racionalización del gasto educativo. Las inversiones en infraestructura educativa, a pesar de que se diga que no se va a poner un ladrillo, lo que viene en los presupuestos son mayores que en el 2012. Yo no sé si pondremos ladrillo o pondremos adobe, pero más partida presupuestaria para infraestructura la tenemos en estos presupuestos. Se sigue apostando también, y además con más dinero que el año pasado, por el bilingüismo, la formación del profesorado, las nuevas tecnologías, etcétera. Se recoge también las deducciones que va a haber de IRPF para paliar o para compensar la subida del IVA en el material escolar. Y cuando se habla también de que hay recorte en comedores, mire usted, el 80,66% acaba de decir usted, señor secretario general, de las personas que utilizan o de los alumnos que utilizan los comedores son gratuitos. ¿Eso es política social o no es política social? Que haya una gratuidad en el 80,66% de los usuarios de los comedores sociales, perdón, de los comedores escolares. Y también que se destine 7 millones, que no son pocos, para las aulas matinales y comedores escolares. Y luego en el tema del transporte, que también se habla y se ha hecho también mucha demagogia y se ha escrito mucho y se ha dicho mucho, hay una cosa muy clara. El artículo 37 de la Ley de Educación de Extremadura no contempla que sea gratuito el transporte de la enseñanza posobligatoria. El presidente Ibarra nunca lo aplicó. Nunca lo aplicó. Lo aplicó el señor Fernández Vara, que tenía una costumbre de gastar pero no pagar. Y yo me hago una pregunta. Si tan importante era para el grupo socialista anterior de que el transporte fuese gratuito en la enseñanza posobligatoria, ¿por qué no lo brindaron en la Ley de Educación de Extremadura? ¿Por qué en ese artículo 37 no lo brindaron y pusieron que habría gratuidad en el transporte de la obligatoria y de la posobligatoria? Y de esa forma hubiésemos tenido que cumplir la ley y hoy no tendríamos los problemas que parece ser algunos que tenemos. Por lo tanto, como aquí también tenemos memoria, no tan histórica, pero memoria reciente, mi pregunta es esa. Si tanto le preocupaba, ¿por qué no lo brindaron? ¿Por qué no lo pusieron y lo recogieron en la ley de Extremadura? En universidad hay otro dato también muy importante, que son las becas compensatorias, las becas que se dan a aquellos alumnos que no reciben la beca del Ministerio de Educación y Ciencia. Ya el año pasado tuvo un incremento de los presupuestos del 2012 en relación al 2011 del 33%. Este año se vuelve a incrementar un 25%. ¿Saben ustedes, señorías, cuánto supone este incremento en relación a lo que presupuestaron el anterior gobierno socialista en su último presupuesto y este año? El 62%. Y además van destinadas a las becas sociales. ¿Son sociales estos presupuestos? ¿Hay sensibilidad social en el actual gobierno que dedica un 67% más de dinero en becas que el último gobierno socialista? En cultura y patrimonio creemos desde mi grupo parlamentario... Señor diputado, tiene que ir... Termino. Gracias, presidenta. Bueno, pues creemos que la bajada en las consignaciones presupuestarias de la Orquesta Extremadura, que tanto se ha hablado, yo creo que estarán, y el señor secretario general nos lo puede explicar, pues dentro de ese plan de ajuste que había. Y bueno, también hay que recordar que se encontró, la orquesta tenía un déficit de 1,5 millones, que no son poco dinero, claro. 1,5 millones, pues es una tercera parte de lo que se destina a todo el transporte en nuestra comunidad. Se contempla también ayuda para paliar la subida del IVA cultural, que también es importante y un compromiso del actual gobierno. En patrimonio se aumenta considerablemente la partida destinada a la promoción de las exposiciones y actividades culturales de nuestro museo, como parte importante de ese turismo cultural, y hay que decir que la promoción de este tipo de actividades aumenta un 300%. Se consigna más dinero para la creación del archivo de Extremadura, también lo vemos positivo en un 50%, y ya, muchas gracias, señora presidenta, termino.
Muchas gracias, señor diputado. A continuación, y para respuesta a los grupos parlamentarios, tiene de nuevo la palabra el señor secretario general de la Consejería de Educación. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a sus señorías por su comprensión y por sus preguntas, que siempre ayudarán a beneficiarse tanto la educación como la cultura. En un principio decir que el esfuerzo que hace esta consejería ya ha quedado claro en mi exposición anterior y, como muy bien también ha dicho el representante del Grupo Popular, el esfuerzo es superior al del año anterior. Para su conocimiento, señor Escobar, con respecto a la pregunta que me ha dicho de qué cifra cogemos, yo he cogido el presupuesto inicial. O sea, todas mis comparativas han sido con el presupuesto inicial, simplemente a efectos comparativos. Pero con ese presupuesto inicial el esfuerzo es mayor, porque sepan ustedes que tenemos 47 millones menos de transferencias del Estado, con lo cual hemos tenido que arar con unos bueyes, como usted muy bien ha dicho, más complicados, ya que vienen menos fondos del Estado. Eso no quiere decir que nosotros no hayamos hecho un esfuerzo grande y hayamos cumplido con el 20%, que, por cierto, el señor Luciano Fernández dijo hace poco en medios de comunicación que no se cumplía con ese 20%. Me ha parecido a mí oír, si no lo ha dicho, entonces nada. Que no se cumple. No, yo le aseguro a usted que se cumple. Sí, le digo. No, ahora le voy a enseñar yo este otro papel. En la disposición adicional cuarta, de la Ley de Extremadura dice que el Gobierno, la Comunidad Extremeña, educará el gasto educativo como mínimo el 20%. La Comunidad Extremeña, no la Consejería de Educación y Cultura. Ah, bien. Supongo que le sonará a usted de algo la plataforma educativa Rayuela, ¿no? Bueno, pues la plataforma educativa Rayuela está presupuestada con 1.570.000 euros. No está en la Consejería de Educación y Cultura. Está en la Consejería de Administraciones Públicas, pero es un gasto educativo. Y con ese... Sí, es un gasto educativo. ¿O me va a decir usted que la plataforma educativa Rayuela no es un gasto educativo? Lo que pasa es que centralizando en la política de transversalidad que tenemos está la Consejería de Administración Pública y Administración Electrónica, con lo cual sí se cumple ese 20%. Pero es un tema puramente anecdótico, porque estábamos en el 19,98 en el gasto educativo. Con eso ya se cumple sobradamente. Con respecto al tema del personal docente, a mí no me gusta la cantidad de guerra de cifras y de sumas y de no sumas, de jubilaciones. Está claro, son 15.055 docentes y 452 menos. Y ahora cada cual que vea las cifras como las quiera ver. Está perfectamente presupuestado y está perfectamente adecuada la plantilla a las necesidades educativas. Con respecto a las oposiciones que nos han preguntado, bueno, contesto a los dos porque muchos han sido coincidentes. Para el año 2013 les indico que de momento no está previsto convocar estas oposiciones. Como saben, esto a nivel nacional está, aunque sea una competencia de las comunidades autónomas, está parado y no tengo que decirle el problema tan grave que sería un efecto llamada, como ha podido pasar en otras comunidades como en Andalucía. Estamos a esperas de. Con respecto a la concertada o privada, como ustedes quieran llamar, no es privada. La concertada es una enseñanza totalmente subvencionada por fondos públicos. Con respecto a la concertada, señor Fernández, y perdona que ahora me dirija usted, me desconcierta. Con la concertada me desconcierta. El 19 de diciembre del año pasado usted tenía mucho interés en el tema de la concertada. Es más, dijo que se le había dado un hachazo, palabra textual de usted, en el presupuesto. Posteriormente, la comparecencia mía de marzo me lo recordó. Saben ustedes que yo no estaba en diciembre, pero es lo mismo. Me lo recordó, que qué problema teníamos, que se desgañitaban, palabras textuales suyas, consta en acta, se desgañitaban con ese agujero de 20 millones de la concertada. ¿Y qué iba a hacer yo con ese problema? Bueno, pues afortunadamente, o por las medidas de austeridad y no quitándonos lo de la pública, eso de la pública y la privada, no, por favor, mírense ustedes bien las modificaciones de crédito que se fueron haciendo y no se quitaron todo de la pública, se fueron quitando de partidas en las que ha habido sobrantes, porque la educación pública se ha seguido manteniendo y la concertada se consiguió mantener a través de modificaciones de crédito, y ese agujero por el que usted estaba tan preocupado se tapó. Supongo que me felicitará por eso, porque usted me puso el reto y finalmente el reto en el mes de septiembre se tapó.
les recuerdo que el decreto que regula la concertada es del año 2009 por el periodo hasta ahora, y es un decreto que seguramente usted a lo mejor incluso participaría en su elaboración porque fue cuando estaba gobernando su partido. Por lo tanto, no quiero entrar ahora tampoco en los ites y benites sobre la concertada. La Ley de Educación de Extremadura, en su artículo 4 y 5, establece bien claro los conciertos y es un gasto que está presupuestado y que hay que atender, y están ahí esos alumnos y esos profesores, con lo cual creo que suficientemente contestado el tema de la concertada, y espero que no seguir desconcertado con usted con este tema. Bien, con respecto al transporte de la posobligatoria, de acuerdo, a todos nos gustaría también hacer el transporte de la posobligatoria. Hay otras muchas regiones que no lo están haciendo, saben ustedes que no es obligatorio, y el Gobierno de Extremadura solamente contrata lo que puede pagar. Resulta que ustedes en el 2008 contratan el transporte de la posobligatoria y se adeudan del año 2008 371.000 euros, del año 2009 422.000 euros, del año 2010 1.094.000 euros y del año 2011 490.000 euros. De estas deudas, algunas hemos conseguido meterlos en las líneas ICO, pero eso hay que pagarlo y lo tenemos que pagar. Entonces, lo que no se puede, en la época boyante del año 2008, contratar estos servicios y luego no poderlos pagar. No obstante, sí que prevemos las ayudas que, como he dicho antes, para comedores y para residencias y para los traslados de fin de semana para este tipo de población escolar. Con respecto a la jubilación, decirles que, bueno, que es una competencia del Estado, que será la que regule la situación del colectivo docente y será la regulación general del Estado la que regule este tema. Con lo que respecto a lo que ha dicho usted de la inversión del ladrillo, la verdad es que no me importa, me cuesta volver otra vez a decir lo mismo, pero es que ustedes justo antes de las elecciones comprometen la construcción de 10 colegios con cargos a fondos FEDER, 10 centros educativos, sí, en el mes de mayo del año 2011, con cargos a fondos FEDER, y resulta que los fondos FEDER, con los que ustedes lo pretenden sufragar, están sobre ejecutados en un 180%. Y he oído en otra ocasión al señor Valentín en una de sus intervenciones como poniendo en duda esa sobre ejecución. Pues no, señores, está sobre ejecutado y no se pueden hacer esas inversiones. Y bien que nos pesa, he tenido en mi mesa a los alcaldes a los que le he tenido que decir: señor alcalde, su colegio no lo podemos construir aunque esté licitado. No lo podemos construir porque en un ejercicio de responsabilidad nosotros no podemos sufragar un dinero con el que no contamos, que es el de los fondos FEDER. Estamos en el último periodo de los fondos, estamos en 2007-2013, y nos han dejado los fondos FEDER en el 2013 hechos, y permítanme la expresión vulgar, hechos una pena. La idea nuestra en el 2013 es hacer una buena planificación para en el periodo 2014-2020 hacer una buena planificación de los fondos FEDER, y lógicamente las prioridades que ustedes entendieron, excepto una, la de Valverde del Fresno, pero que ustedes entendieron en su momento que eran unas prioridades necesarias, las vamos a mantener, y entonces sí, se van a hacer esos colegios, pero ya tendrá que ser en el periodo 2014-2020. No obstante, sí que se ha presupuestado unas inversiones en reposición para mantenimiento de centros y para intentar conseguir una prórroga de la vida útil de los centros. Con respecto a cultura, señor Benito, cuando usted me ha dicho lo de la situación lamentable, me ha parecido de verdad paradójico. Yo he llegado aquí y me he encontrado, no quiero hablar de herencias ni de nada, simplemente lo que me he encontrado: 3 estandartes que estaban de pena en el tema cultural. La Fundación Academia de Yuste, con un déficit de 900.000 euros, con un personal 17 personas, ahora mismo están solo 7, hemos tenido que ir reestructurando. Festival de Teatro Clásico, esa ya no le quiero ni contar cómo ha estado el Festival de Teatro Clásico, con esas deudas constantes y sonantes, pero deudas con nombres y apellidos, algunas en un papel de servilleta eran las deudas. O sea, era impresionante el Festival de Teatro Clásico, por lo que se ha tenido que pedir un préstamo, y ese préstamo hay que pagarlo, hay que pagar esas cuotas y hay que pagar esos intereses. Entonces, ¿qué pasa? Que la cultura efectivamente se ha visto reducida, pero ya les he dicho que nuestra política de gestión cultural es hacer más con menos, con mejor eficacia. Tienen el ejemplo del festival ya lo hemos puesto. Los premios Ceres
se presupuestan con 150.000 euros. Creemos, la idea nuestra es intentar conseguir algún patrocinador para los premios Ceres, porque entendemos que es un escaparate para Extremadura, y solamente vayan ustedes y pregunten a cualquier productora cuánto vale un anuncio de televisión en prime time en la segunda de Televisión Española que se estuvieron televisando los premios Ceres, y cuál es la repercusión mediática y económica que eso ha contribuido a Extremadura. Y ahí se incluyen también en los premios Ceres los talleres de teatro que fueron itinerantes por varios municipios. Con respecto al Festival de Teatro Clásico, le iba a decir que con respecto al Foro Sur, ha sido chocante que el año anterior se le diera una encomienda de gestión, lo pongo como ejemplo de gestión, se le diera una encomienda de gestión a FEVAL y costara 300.000 euros. Este año, habiendo sido un éxito, ha costado 100.000 euros. Le voy a decir dónde está la partida. La partida se llama Proyecto, Exposiciones y Actividades Culturales. Está dotada con 202.069 euros en el capítulo 6 de inversiones. En el anexo de presupuesto la podrán encontrar fácilmente. No tengo aquí ahora el número. Con respecto a la Orquesta de Extremadura, se ha hecho un gran esfuerzo. Tengan en cuenta ustedes que la Orquesta de Extremadura aportaba a la Junta de Extremadura 2.900.000 euros. La recaudación en taquilla viene a ser 100.000 euros. Y lo que aportan el resto de las entidades consorciadas no llega a los 15.000 euros, una cosa así. O sea, todo lo aporta la Consejería de Educación y Cultura. Hemos tenido, en mi opinión, una gran negociación con los trabajadores, los 60 músicos que tienen un convenio colectivo muy favorecedor para ellos, que me parece muy bien, pero claro, les da unas ventajas tremendas cara a una negociación laboral. Y hemos conseguido también, con una cesión de estos trabajadores, que la Orquesta de Extremadura siga y sea un éxito y siga manteniendo un nivel cultural de primera línea en Extremadura. De acuerdo que se ha rebajado la reducción, porque ellos también han rebajado en sus emolumentos. Debe ir concluido. Sí, termino ya con las 2 o 3 preguntitas que me han dicho. Con respecto a cultura, bueno, creo que en mi exposición anterior sobre el IVA ya quedó claro perfectamente la idea de cómo se tiene previsto compensar esa subida de los tipos impositivos del IVA. Usted me hizo en su día, pero aquí no están los presentes, algunas preguntas concretas, y le digo que sí, que en muchas de ellas no era aplicable el nuevo tipo de IVA. Con esto creo que ha quedado suficientemente demostrado el esfuerzo que va a hacer la Consejería, tanto en educación como en cultura, y que para cultura no se necesita tener más dinero para gestionar mejor la cultura, sino se necesita mayor imaginación, mayor eficacia y, sobre todo, mayor control del gasto público. Muchas gracias. Muchas gracias. Para aclaración, un turno extraordinario si algún grupo lo desea. Sí. Por el Grupo Parlamentario Socialista Regionalista tiene la palabra don Luciano Fernández. Muchas gracias, señora presidenta. A ver, señor Mateo, con el afecto que le tengo, no me haga usted juegos de prestidigitación aquí. No me use usted las bolitas encima de la mesa. No haga usted eso. Ustedes tienen unos presupuestos falsos, como eran falsos los presupuestos de 2012. El 19 de diciembre de 2011 no estaba usted ahí, estaba el secretario general anterior a usted. Nosotros le planteábamos, por ejemplo, en relación con la concertada, tengo el diario de sesiones delante y se lo leo. Quiero saberlo porque con esta partida que corresponde a la enseñanza concertada, que baja de 82 millones a 61, dudo mucho, modestamente le digo, que desde agosto de 2012 a septiembre de 2012 ustedes puedan pagar. Es decir, nosotros, grupo de la oposición, detectábamos que efectivamente faltaba un dinero en esa partida, sin entrar si somos partidarios o no, desde el punto de vista presupuestario y también políticamente. Y ustedes, durante todos estos 12 meses, la callada por respuesta, no reconocieron jamás ese hachazo, agujero, deficiencia, lo que quieran decir, pero actuaron, naturalmente. Y el 29 de febrero de 2012, 270.000 euros de la pública a la concertada. Digo el 29 aquí,
lo que entra a la Asamblea, lo habían hecho ustedes antes. Y el 27 de julio, 16.679.000, de la pública a la concertada. Y el 24 de agosto de 2012, 2.846.000, no solo para la concertada, sino para el transporte escolar. Esto es lo que hay. ¿Podría usted, señor Mateo, reconocerme que lo habían hecho mal y que ahora pretenden arreglarlo? Dígamelo. Dígamelo. ¿Podría usted volver a echarme la cuenta del transporte escolar? Y porque, por cierto, no nos atribuirá a usted como los sobreejecutados del 180 que nos habíamos llevado 21 millones de la concertada. No los habríamos movido nosotros, ¿verdad? ¿Podría usted volverme a hablar del transporte escolar? ¿Cómo que pagaban ustedes el 2008-2009? ¿Y el 2011, que entraron ustedes en el gobierno en julio y eran liquidaciones por mejora de autobuses, por dificultades de prestación de servicio? ¿Por qué no los presupuestaron? Porque habían presupuestado ustedes para 2012 4 millones de euros menos en transporte, que ahora lo restituyen. Por cierto, una pequeña contradicción. Si se han ahorrado con el convenio o concurso, como queramos llamar, tantos euros al año, ¿cómo presupuestan tanto dinero para transporte escolar? En fin, esta es la respuesta, insisto, con una cierta preocupación y con un cierto malestar por mi parte, creo que se me nota, porque usted no nos puede hacer luz de gas. No nos haga luz de gas. Y usted no puede venir a jugar con las bolitas. La verdad es la verdad y esa debe prevalecer, ¿de acuerdo? Y ha prevalecido que ustedes tenían un enorme agujero y han venido solucionándolo a costa de la pública y a favor de la concertada. Punto. Y que este año, en relación con el presupuesto inicial, ustedes han aumentado más de 15 millones de euros para la privada concertada. Punto. Lo deben hacer, allá ustedes, será para pagar, efectivamente, verá como yo no se lo digo este año luego cuando examinemos de nuevo los presupuestos. Y, finalmente, señora presidenta, ustedes blasonan de que este es un presupuesto social. No blasonen tanto, no blasonen tanto. Presupuesto social. Cuidado con las palabras, hay cerca de un 30% de extremeños en la región que están en el borde de la pobreza. En el borde de la pobreza, y los conocemos además, y debe ser la preocupación política, y educación, y fomento, y agricultura, todo debe estar encaminado al bienestar y a la mejora de las condiciones de vida de los extremeños. Y en educación no están encaminados a eso, porque es un presupuesto de recortes de profesorado, es decir, de más paro, de peor calidad en la educación, es decir, más fracaso y más abandono. Termino ya, señora presidenta, con la desgracia, como siempre, que quienes más afectados están, los que somos profesionales de la educación lo sabemos y tiene usted uno a su izquierda, quienes más afectados están en los momentos de dificultad social son las clases, los grupos sociales menos favorecidos. Y este presupuesto no ayuda a quienes más lo necesitan en Extremadura. No les ayuda, no les facilita la vida y el desarrollo de sus necesidades. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor diputado. A continuación, tiene la palabra don José Antonio Barrio por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida. Gracias, señora presidenta. Me sorprende, señor secretario general, que se pida un segundo turno de palabra para decir que los presupuestos que presenta el Gobierno actual son unos presupuestos falsos, tanto los de este año como los del año pasado. Y que eso venga del grupo parlamentario que más ha falseado los presupuestos en esta comunidad. Y que no solamente fueron unos presupuestos falsos los que presentaron el año 2011, sino también irresponsables, porque hizo que tuviésemos un déficit del 6,80%. Por lo tanto, no solamente falso, sino también irresponsable. Y que ese 30% de extremeños que está en el umbral de la pobreza lo está por las políticas que los gobiernos socialistas han hecho tanto en Extremadura como en España. Y que ahora diga que hay un 30% de extremeños que está en el límite de la pobreza y, sin embargo, en su intervención anterior
señor secretario general, se pida que se siga haciendo y se siga construyendo y se siga haciendo obra, cuando lo que habrá que atender son las necesidades básicas y prioritarias de los extremeños. Y este año de cultura hubiésemos tenido 6 millones de euros más si no se hubiesen empeñado en hacer 2 obras faraónicas que no las necesitamos en Extremadura, los 2 palacios de congreso, tanto el de Las Vegas Altas como el de Plasencia. Y eso son consecuencias de las políticas socialistas. Pero se ha dicho o se ha autorizado tanto la falsedad de aquí para atrás que hasta la enmienda a la totalidad es totalmente falso todo el argumento. Porque en la enmienda a la totalidad, donde se dice que se pide un ingreso de 200 millones, como anticipa la deuda histórica, cuando sabemos que en los presupuestos generales del Estado hay 20 millones, cuando nuestro estatuto dice que en el plazo de 3 años, después de haber establecido la cuantía, señorías, si todavía no tenemos establecida la cuantía, si se ha creado una comisión para ver cuál es la deuda histórica, ¿cómo vamos a exigir ya, los que antes no exigieron, cómo vamos a exigir ahora que tengamos la deuda histórica? O sea, sigue falseando hasta en la enmienda a la totalidad que se ha presentado. Pusieron 200 millones como pudieron haber puesto 300. Diputado, aquello no estamos en la enmienda a la totalidad, estamos en la comparecencia de los cargos de educación. Dentro, digamos, del argumento. Señora presidenta, yo soy siempre respetuoso con los temas, pero como aquí se ha hablado de falsedad, yo intento argumentar que estos presupuestos no son falsos y que sí son falsos, por ejemplo, parte de estos presupuestos que la enmienda a la totalidad. Dentro, digamos, del expediente de los presupuestos, la enmienda a la totalidad también es una parte. Otra cosa que hubiese estado hablando, por ejemplo, no sé, del sexo de Los Ángeles, pero yo creo que estoy hablando de los presupuestos. Por lo tanto, no se preocupe, señora presidenta, para que vea que soy obediente. No creo que aquí haya una serie de diputados que pueda sacar pecho y que nos pueda decir aquí, con toda la cara del mundo, que estos son unos presupuestos, tanto los de este año como los del año pasado, falsos, porque si aquí alguien ha falseado hasta la historia, han sido ellos. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas Bueno, muchas Para gracias. la cuestión, digo, vuelve a tomar la palabra el señor perdón. secretario general. Gracias, que no la había escuchado. Gracias, señora presidenta. Para la respuesta. Bueno, voy a aclarar. Me diría usted, señor Luciano Fernández, permítame que yo también utilice los recursos dialécticos que usted es un gran maestro en utilizar. Permítamelo. Lo de la bolita me va a permitir, es que me ha quedado... O sea, hace una crítica en su día, lógica, bien, si la hace, lógica. Habla de hachazo, habla de que la concertada... Tengo aquí el diario de sesiones, y que se bajan los 18 millones, etcétera. ¿Comprueba usted que en el presupuesto de 2013 está bien presupuestado y utiliza el argot, la argucia demagógica de decir, oye, aumentan ustedes 15 millones a la concertada? Hombre, por Dios, eso sí que es jugar con bolita. Eso sí que es jugar con... Señor Fernández. Eso sí que es jugar con bolita, Vuelve usted a ese célebre agujero del que usted dice que en 12 meses no lo hemos reconocido, ese agujero. Usted lo ha dicho, que ese error en los presupuestos de 2012 en ningún momento se ha reconocido, y sí se han hecho unas modificaciones presupuestarias. Le hace usted bien el diario de sesiones. Esta es mi intervención el día 21 de marzo de 2012. Sí, la tengo yo aquí, se lo voy a leer. Y dice, cuando usted me habla del tema de que cómo voy a resolver el agujero, y me lo plantea como reto, yo le digo, usted dirá, ¿cómo? Porque hay un agujero. Hay un agujero, manifiesto y afirmo yo, pero se están realizando estudios, yo creo que desde el día siguiente al que yo entré en esta consejería, para subsanarlo. O sea, el día 21 de marzo, el secretario general de Educación le reconoce a usted que ha habido un agujero. Luego no me diga usted que hemos estado 12 meses sin reconocerlo. Pero no solo se lo reconocemos, sino que efectivamente hacemos lo que la ley nos permite, que son las modificaciones presupuestarias para tapar ese agujero. Y no me utilice otra vez las bolitas con lo de la pública y la privada. Léase despacio la modificación de créditos, léasela despacio y verá que hay muchas partidas, incluso algunas hasta de cultura. Bien, entonces no diga usted que de la pública a la privada, algunas de Secretaría General, ¿o no? También hay partidas de Secretaría General. Con lo cual, lo de las bolitas
no es usted el único que puede utilizarlo. Yo no digo que lo haya utilizado, simplemente he dicho en un tono que creo que usted me lo permita y por supuesto le pido disculpas si usted ha creído que le he hablado con una falta de respeto, que no creo que haya sido así. Simplemente le he dicho que el señor Fernández me tiene usted desconcertado con la concertada. Es el único, digamos, recurso dialéctico un poco fuera de lo que es mi estilo que he podido utilizar. Pero ya le digo, me alegra que usted se dé cuenta que efectivamente este año esa partida tan importante de 78 millones para la concertada está correctamente presupuestada. Luego, por lo menos en ese tema, el presupuesto no es falso. ¿Vale? Muchas gracias. Finalizada la comparecencia informativa de los cargos de la Consejería de Educación y Cultura, como presidenta de esta comisión, se ordena la apertura del plazo de presentación de enmiendas parciales, que tendrá lugar desde el día 8 hasta el día 22, jueves, a las 15 horas, entendiendo por las mismas aquellas que modifiquen conceptos o partidas presupuestarias concretas dentro de una sección. Dicho esto, se levanta la sesión.